Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer del verso 4 al verso 5. Dice así la palabra de Dios. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Incline su rostro y acompáñame a orar a nuestro Dios. Padre bendito, excelso y soberano, tú que estás en los cielos y nosotros tan pequeños que somos aquí en esta tierra. Padre, tú eres grande, magnificente. No hay nada ni nadie que pueda compararse a ti. Y es increíble cómo tú, siendo un Dios tan grande, un Dios que verdaderamente no necesita de nada ni de nadie, te dirigiste a nosotros. No tan solo nos creaste, sino que también, habiéndonos perdido desde antes de la fundación del mundo, tú escogiste salvarnos. Gracias porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo en rescate nuestro. Gracias porque nosotros andábamos perdidos, extraviados, lejos de ti, sin querer siquiera conocerte. Mas tú tomaste la iniciativa y enviaste a nuestro Señor Jesucristo para venir a buscarnos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en el Evangelio que predicamos, en el Evangelio que creemos, vemos claramente la gloria de tu nombre, la majestad y la grandeza de tu amor para con nosotros. Gracias porque cuando nosotros no te amábamos, tú nos amaste primero. Y verdaderamente te estamos agradecidos por ello. Es por eso, Dios mío, que esta mañana nuevamente queremos rogarte que tú nos ayudes a poder oír tu palabra y que tu palabra haga lo que tenga que hacer con nosotros. Que nos confronte, que nos exhorte, que nos anime, que nos ayude a seguir adelante, Padre, en nuestro peregrinar hacia ti, sabiendo que un día nos encontraremos cara a cara contigo, sabiendo que por medio de nuestro Señor Jesucristo, única y exclusivamente tendremos ese hermoso privilegio. Dios mío, de manera personal te quiero rogar que tú me ayudes a poder proclamar tu palabra con claridad, con sencillez y también como ella es. Ayúdame y que tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, de la misma manera sea guiándome a mí para poder explicar, para poder también decir lo que ella dice este día para nosotros aquí en esta iglesia. Gracias, Dios mío, porque tú tomas vasas de barro, como lo somos nosotros, simples pecadores, para poder comunicar el maravilloso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te ruego que tú nos ayudes esta mañana y siempre a ser más como nuestro Señor Jesús por medio de tu palabra de verdad. Gracias nuevamente, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos días en nuestro país se ha hecho bastante popular un tema en la contingencia que tiene que ver con el debate de la leche. Por las redes sociales hay todo un boom referente precisamente a eso, el tema de la leche. Ahora bien, es cierto que más allá de las competencias desleales que pueden haber referente a eso, lo fundamental tiene que ver de la discusión de la leche, tiene que ver con la calidad de la leche. Tiene que ver con que nosotros a la hora de presentarnos e ir a un supermercado, a un negocio, nosotros los clientes tenemos la oportunidad de escoger qué queremos tomar, qué leche queremos tomar. Y para eso basta ver la caja y dirigirse a la sección de la caja que dice ingredientes para saber si efectivamente lo que estamos consumiendo es leche o no es leche. Si usted va al supermercado, toma una caja de leche, la lee y esta dice leche fluida parcialmente descremada, más leche en polvo y celulosa microcristalina, déjeme decirle con todas sus letras que lo que está tomando no es leche. En cambio, si usted toma otra caja y esa caja dice leche fluida natural, eso sí es leche.
Muchas cosas que nosotros consumimos tienen ingredientes y es necesario que nosotros podamos entender y ver qué es lo que estamos consumiendo. De la misma manera, hermanos míos, es importante que nosotros sepamos cuál es la verdadera predicación del Evangelio. Porque hay falsa predicación del Evangelio. Y para eso es necesario que nosotros podamos saber cuáles son aquellos ingredientes que la predicación verdadera y genuina del Evangelio tiene. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar analizando este pasaje que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, en lo cual precisamente él va a estar dando cuáles son los ingredientes de una predicación verdadera. La semana pasada estuvimos hablando de cuáles eran las evidencias, ¿cierto?, de un cristiano verdadero, de alguien que ha nacido nuevamente, de alguien que ha sido escogido por Dios. Y vimos nosotros que esas tres cosas que el apóstol Pablo mencionaba, la obra de la fe que tenía relación a la predicación del Evangelio. Vimos también el trabajo en amor, que implicaba ese amor que trabaja, que se esfuerza, y a la vez la perseverancia que produce tener esperanza en el Señor Jesucristo. Eran tres ingredientes fundamentales para saber y analizar si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. Si hemos sido escogidos por Dios, precisamente, esas son tres cosas que un cristiano genuino debe manifestar. Pero el versículo 4, que de alguna manera estuvimos tocando la semana pasada, el cual, acompáñenme en la lectura ahí, en el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vimos que ese pasaje era el que definía que de alguna manera todas aquellas características que se mostraban en el versículo 3, a saber ya la fe, el amor y la esperanza, eran aquellas cosas que eran distintivos de aquellos que habían sido escogidos por Dios para salvación. Pero este versículo 4 no solamente nos sirve para definir lo que el apóstol Pablo estaba comentando en el versículo 3, sino también este versículo 4 nos ayuda a introducirnos en lo que el apóstol Pablo va a decir a partir del verso 5. Voy a leerlo nuevamente, el verso 4 y el verso 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, este pasaje, el verso número 4, nos va a ayudar también a introducirnos, conecta precisamente la idea del verso 3 con la idea del verso 5. El apóstol Pablo estaba seguro que ellos habían sido escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque manifestaban estas cosas. Pero estas cosas ellos las manifestaron producto de haber oído el mensaje genuino del Evangelio. Si ellos no hubiesen oído de parte de Pablo, de Silas y de Timoteo el Evangelio correcto, la perfecta manera en la cual Dios se da a conocer por medio de su palabra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hubiese sido imposible que estos hermanos hubiesen llegado a ser salvos y hubiese sido manifiesta su elección. Si ellos no hubiesen escogido o no hubieran escuchado la predicación genuina y correcta del Evangelio, definitivamente no hubiesen sido alcanzados por el Señor Jesucristo. Y eso es lo primero, hermanos míos, que tenemos que saber nosotros. El apóstol Pablo en este versículo 5 precisamente nos va a estar dando ciertos ingredientes, como le comenté, de la verdadera predicación, de la genuina predicación del Evangelio. Porque está claro, ciertamente, para nosotros que es muy fácil el día de hoy dárselas o de alguna manera, de acuerdo a los cánones que la iglesia muchas veces tiene del Evangelio, hablar sobre el Evangelio. Porque el mensaje habitual que uno oye no en las escrituras, sino más bien en las personas, hace relación básicamente a un mensaje híbrido, un mensaje que no es claro referente a la condición de las personas. El Evangelio que normalmente uno oye o uno ve, incluso en gráficas, incluso creo que un cerro de nuestra Antofagasta querida dice: Jesús te ama. Y eso es un mensaje claro en la predicación del Evangelio en la iglesia de Cristo. Ahora, obviamente, yo no voy a ir y a ahondar precisamente en atacar eso,
esa expresión Jesús te ama, porque también hay otras expresiones con las cuales el pueblo de Dios normalmente cree que presenta el Evangelio. Por ejemplo, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Esa es otra cosa. Uno dice, ¿sabes qué? Jesús te ama y Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Pero eso, hermanos míos, no es el Evangelio completo. Eso es un Evangelio parcial. Eso es mostrar una parte, una arista de un cubo, el cual tiene muchas partes y el cual es mucho más complejo que eso. El apóstol Pablo estaba seguro de que ellos habían sido salvados porque habían oído el mensaje correcto del Evangelio. Si ellos no hubiesen escuchado de boca de Pablo, de Timoteo y de Silas el mensaje correcto del Evangelio, de ninguna manera Pablo hubiese podido tener la certeza de que ellos realmente eran salvos, de que ellos realmente habían sido escogidos por Dios. Por eso, hermanos, es necesario volver a mencionar brevemente la importancia del mensaje del Evangelio, puesto que el mismo Pablo comienza el versículo 5 diciendo, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros. Y después voy a continuar con la expresión, nuestro Evangelio no llegó a vosotros. O sea, el mensaje de Cristo que ellos predicaban. El mensaje de Cristo, básicamente, según lo que el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, nos menciona en los 4 primeros capítulos, el apóstol Pablo básicamente lo resume en algo que no es ajeno a nosotros porque ya lo habíamos considerado. Simplemente quiero hacer alusión para que entendamos cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Y de acuerdo a eso podamos posteriormente ver cuáles son los ingredientes de la verdadera predicación del evangelio. Pero antes de eso es necesario también recordar cuál es la verdadera y genuina predicación del evangelio. Y como les comentaba Pablo en su carta, en su epístola a los romanos, él da básicamente 4 puntos para referirse precisamente a la predicación del evangelio. Lo primero, él comienza a hablar de Dios. Él comienza a hablar de Dios. Cuando uno predica el evangelio, tiene que saber en primer lugar quién es Dios. Uno debe presentar quién es Dios. Cómo es su persona, cuáles son sus perfecciones, cuáles son sus atributos. Porque la gente desconoce al Dios que dice creer. Hay muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero tienen a un Dios parcial, un Dios visto desde una perspectiva solamente y no una imagen completa del Dios que revela la Escritura. Se ve, cierto, y como lo veíamos recién, a un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y eso claramente es una verdad que aparece en la Escritura. Pero Dios no es un Dios de amor solamente. Dios es un Dios de amor, pero a la vez es un Dios santo. Es un Dios justo. Es un Dios recto. Por tanto, no podemos hablar del amor sin hablar también de la perfección y de la santidad de Dios. Entonces, cuando Pablo tenía esta certeza de que él había presentado el evangelio de una manera correcta, no simplemente con, oigan, tesalonicenses, ¿saben qué? Jesús les ama. No, él predicó el evangelio desde el principio, explicando en primer lugar quién era Dios. Y Dios es santo, Dios es amor, sí, Dios es amor y gracias, Señor, porque tú eres amor. Pero a la vez, también tenemos que notar esto. Dios es amor a la vez que es justo. Y así como ama, también emite juicio. Y en su juicio está incluida también su ira. Entonces lo primero que conlleva o contiene una genuina y verdadera predicación del evangelio es la persona de Dios. En segundo lugar, según lo que el mismo apóstol Pablo le dice a los romanos, el otro punto es la naturaleza del ser humano y la caída. El ser humano fue creado a imagen de Dios. La corona de la creación es el ser humano. Pero el ser humano cayó, pecó. Y a partir de eso, la condición del ser humano es una condición deplorable. Todos aquellos que nacemos en este mundo, nacemos contaminados con el pecado. Nadie puede decir que alguien es un angelito y que es bueno. Nadie puede decir eso, porque por naturaleza hemos venido corrompidos. Por tanto, decir simplemente que el evangelio se reduce en decir Jesús te ama es una mentira. ¿Por qué? Porque aquello que no es una verdad completa es una mentira. Si tú no dices la verdad de manera completa, tú estás mintiendo. ¿Se acuerdan el desierto cuando el Señor Jesucristo estaba
estaba siendo tentado por Satanás? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la tentación que el mismo Eva y Adán tuvieron en el jardín del Edén? ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Con que Dios les dijo que no podían comer de todo fruto del árbol que está en el huerto. Él dijo una media verdad, porque sí, el mandato de Dios expresaba que todo lo contrario, pero contenía elementos que parecían asimilarse al mandamiento que Dios había dado. Pero Adán y Eva sucumbieron ante eso. Satanás presentó ahí una verdad a medias. Lo mismo hace con el Señor Jesucristo. Cuando Él ve que en la primera tentación el Señor lo vence con la misma palabra, le dice, estaba con hambre y le dijo, oye, convierte esta piedra en pan. El Señor le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él responde con la palabra. Entonces, después de eso, Satanás dice, ya que estamos con la palabra, te voy a dar vuelta la palabra. Entonces, la segunda tentación, Satanás cita la Escritura para poder tentar a Jesucristo. Lo que dijo él, citó un versículo textual de la Escritura. Y el Señor Jesucristo le respondió con otra verdad, puesto que lo que Satanás había dicho era manipular un texto para decir no lo que decía efectivamente y no en ese contexto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Satanás manipula la verdad. Dijo la verdad, pero a medias, no completa. ¿Y qué es eso? Una mentira. Porque Satanás, según lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, es el padre de la mentira. Cuando él habla mentira, de su propia naturaleza habla, porque él peca desde el principio. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claridad, en primer lugar, de qué es el Evangelio. Porque si no entendemos qué es el Evangelio, no vamos a predicar el Evangelio. Y vamos a caer a decirle cosas como esta a las personas. ¿Sabes qué? Jesús te ama. Pero eso, insisto, es una media verdad. Y aquí no hay medias verdades. No hay verdades, medias verdades y mentiras. Hay verdades o mentiras. Simplemente. Es como, ¿se acuerdan de ese jabón Dove? Que una de las características del comercial es que decía 99% puro. ¿Sabe qué? No era puro. Porque tienen un 1% que no era puro. O sea, eso era una información parcial. No era 100% puro ese jabón. De la misma manera, nosotros tenemos que presentar el mensaje de Cristo de una manera correcta como es. Hablar de que Dios es un Dios de amor, sí, perfectamente, pero Dios es un Dios santo. Y yo no puedo decirle lisa y llanamente, ¿sabe que Jesús te ama? A secas. Porque yo estoy faltando a la verdad. Estoy faltando a la verdad de Dios. El Salmo 5, versos 4 al 6, dice algo tremendo. Dice, porque tú no eres Dios que se complace con la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor ahí? Dios es un Dios de amor, pero también nos muestra que Dios es un Dios justo y es un Dios santo y perfecto y que lo impuro no puede habitar junto a Él. 2 capítulos más allá, el salmista dice en el Salmo capítulo 7, verso 11, dice esto: Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se dan cuenta que decir simplemente Dios es amor, Dios te ama, no es decir toda la verdad? El Evangelio implica dar la condición en la cual está la persona. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y cada uno de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos reconocer eso. ¿Sabes qué? Si tú no te arrepientes de tu condición y tú no te vuelves humillado ante Dios de corazón, lo que dice este versículo es para ti. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, no seamos livianos para presentar el Evangelio.
Conozcamos el Evangelio y presentémoslo de una manera completa, porque ese es el Evangelio que el apóstol Pablo predicó. No es un evangelio híbrido, es un evangelio claro, un evangelio explícito. En tercer lugar, de lo que Pablo mencionaba a los hermanos en la epístola a los romanos, sobre de qué manera él presenta el evangelio en esa epístola, es que Cristo es la solución al problema del pecado. Nada saco con decirle que Dios es santo, que está perdido si no le doy la solución. Por eso también insisto en la importancia de manifestar el evangelio completo. No puedo saltarme una parte de ello. No puedo saltarme la santidad de Dios, porque si no entiende la santidad de Dios, no va a poder entender la magnitud de su pecaminosidad y lo que ello le aleja de Dios. Si no conoce su condición de pecador, tampoco. Pero el mensaje del evangelio es una buena noticia. Y aquí viene la buena noticia, que Cristo vino, Dios, el Padre, se acercó al hombre caído, al hombre pecador, tomando Él la iniciativa. Y Él manda a Jesucristo a morir por los pecados de aquellos que se arrepienten. Por tanto, eso es sumamente relevante. Dios, la condición caída del hombre, pero la respuesta en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo si tú crees en Él, si tú te arrepientes de tu pecado y crees en el Evangelio y en la obra que Él realizó, tú puedes alcanzar la salvación. Pero no puedo llegar al punto número 3, ofrecer la salvación sin manifestar primero la condición caída en la cual las personas se encuentran. Porque sin confrontación ante el pecado, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no hay perdón. No hay perdón. Y lo cuarto, llevar a la gente a una respuesta ante el Evangelio. Si yo te digo que quién es Dios, cómo es Él, si yo te digo que tú estás en una condición de pecado, si yo te digo que Cristo es la respuesta y que Cristo es la solución a tu condición y que si te vuelves a Él, tú puedes ser salvado, yo tengo que llevarte a ti a tomar una decisión, una determinación al respecto. Tú no puedes seguir igual después de que yo te he dicho eso. Tú tienes que tomar una decisión. Haces caso omiso de lo que estás oyendo, o bien el Espíritu Santo toca tu corazón. Te humillas ante Dios y reconoces tu condición de pecado. Nadie puede quedar indiferente ante el mensaje del Evangelio. Y eso es básicamente el Evangelio que el apóstol Pablo está hablando acá. Eso es. No está hablando de un simple Jesús te ama, no está hablando de un Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, de ven a la iglesia nomás, no importa cómo sea. No, no tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con la presentación clara del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados también a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y necesitamos saber cuál es el Evangelio. Y básicamente en esos pequeños 4 puntos uno pudiese resumir ese maravilloso misterio de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a este mundo, a padecer en nuestro lugar. Ese es el Evangelio que Pablo predicaba. Ahora bien, teniendo eso claro, teniendo claro que es el Evangelio, vamos a ver, de acuerdo a lo que Pablo le escribe ahora a los tesalonicenses, cuáles son los verdaderos ingredientes de la predicación genuina del Evangelio. Y lo primero que el apóstol Pablo menciona aquí, lo primero es que el predicador del Evangelio, aquel que está proclamando la verdad, tiene que hacerse uno con el mensaje. Fíjese en lo que dice acá. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Quiero detenerme en primer lugar en esa expresión que el apóstol Pablo dice. Dice nuestro Evangelio. Fíjense, él no habla como el Evangelio. Él no dice el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de la gracia como en otra oportunidad lo dice. Él aquí está diciendo nuestro Evangelio, porque Él está siendo parte de ese mensaje del Evangelio. Para Él el Evangelio es algo que le pertenece, algo que es de su propiedad. No es lo mismo, por ejemplo, que yo le dijera a usted, converse con María José, a que yo le diga, converse con mi esposa. Es distinto. Lo primero puede ser cualquier María José.
Pero lo segundo es claramente, es una instrucción que es mi esposa, es un sentido de pertenencia. De la misma manera, el apóstol Pablo está diciendo aquí que ese evangelio que ellos habían entregado les pertenecía, era de ellos. Ellos estaban totalmente sumergidos en el evangelio y en el mensaje que ellos estaban predicando. Por eso, hermano mío, es necesario que entendamos que nuestros hermanos acá, ellos asumían el evangelio como parte de sí, como parte de su propia vida. Y junto con los beneficios que el evangelio conllevaba, también ellos asumían todas las repercusiones, entre comillas, negativas que eso afrontaba. Recordemos que en muchos lugares los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, tenían que salir arrancando. ¿Por qué? Porque la persecución comenzaba. Recordemos cuando el apóstol Pablo está en Iconio o en Listra, dice en esos pasajes que está predicando el evangelio y que una turba se reúne y lo lapida. Y que Pablo quedó como medio muerto ahí. Que después los hermanos se reunieron alrededor de él, oraron y finalmente Pablo se levanta, se recompone y se va a otra ciudad a predicar. Eso también era parte de su evangelio. Lidiar con el mensaje y los beneficios que el mensaje trae, pero también aquellas cosas que al parecer no son tan beneficiosas. Por eso el apóstol Pablo, Silas, que es Silvano y Timoteo, hablan aquí de su evangelio. Su evangelio. Hermano mío, tú tienes que entender también que este mensaje que tienes que predicar es tu evangelio también. Es la buena noticia de Jesucristo. Él lo hizo todo, pero tú también eres parte de eso. Tú también has sido alcanzado por ese mensaje del evangelio. Y tú también tienes que llevar en ti las marcas que conllevan el mensaje del evangelio. Eso es fundamental y es lo primero que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Así debe ser el evangelio para nosotros. Si hemos creído en Cristo y sabemos, tenemos la certeza de que hemos sido alcanzados por su gracia, a la misma vez nosotros tenemos que llevar y presentar este mensaje maravilloso como parte de nosotros, en nuestra propiedad, en nuestro evangelio. Porque cada vez que lo presentamos, que lo compartimos con alguien, parte de nosotros también está ahí. Créame que cuando converso con algunos vecinos y me preguntan, ¿a qué se dedica usted? Con todo el estereotipo de alguna forma o el prejuicio que hay sobre el pastorado, de verdad, honestamente tengo que ser sincero, yo no tengo ningún problema en decir que soy pastor. Básicamente porque es una honra máxima, no hay un llamado más maravilloso en la tierra que en la misión que el Señor ha encomendado a todos aquellos que son pastores. Por tanto, para mí no hay ningún sentido de vejación decirle a las demás personas que soy pastor. Pero eso también, ¿qué significa? Significa que las personas tienen otra actitud contigo. Significa que de pronto no te miran bien, significa que tienen como les comentaba, algún prejuicio. Eso es algo que me pasa a mí, pero no es algo que única y exclusivamente debiese pasarme a mí, sino a cada uno de ustedes. Porque todos ustedes están llamados a predicar el evangelio. Cada uno de ustedes es un cristiano, es un imitador de Cristo, es un discípulo del Señor Jesucristo, si es que usted ha creído en Jesús. Y yo en esta oportunidad estoy hablando precisamente a aquellos que han creído en Jesús. Entonces, por eso es que cuando tú haces tuyo el evangelio y hablas de nuestro evangelio, cuando tú dices, este es mi evangelio, tú te haces parte de él, quiere decir que tú estás asumiendo cada uno de los beneficios, pero a la vez cada una de las cosas, entre comillas, negativas que te pueden venir por causa del evangelio. La segunda cosa que el apóstol Pablo está diciendo aquí es algo importantísimo, el segundo ingrediente. El primero lo vimos, tenía que ver con hacer propio el mensaje, con hacerse uno con el mensaje. El segundo punto tiene que ver que el evangelio, hermanos míos, no es solo palabras, sino es poder en el Espíritu Santo. Y eso es importantísimo que nosotros lo notemos. Fíjense que no está hablando o viendo desde una manera despectiva el uso de las palabras. Dice, no es solo palabras, dando a entender que
el ingrediente de la predicación del Evangelio incluye la palabra, o sea, y la palabra aquí en nuestras Biblias aparece en plural, pero está en singular, refiriéndose al discurso de la predicación del Evangelio. Entonces, lo que da a entender esto es que es importante predicar el Evangelio. Es importante que nosotros nos preocupemos de las palabras que vamos a emplear en eso. ¿Ya? No tenemos que ser tenemos que ser simples, claros y sencillos a la hora de predicar el Evangelio, eso está claro. Pero por otro lado, no debemos olvidar que cada palabra que estamos diciendo tiene una repercusión y tenemos que encargarnos de igual manera de entregar el Evangelio de una manera correcta, sin equivocarnos. Entonces, son importantes las palabras. Son importantes las palabras porque finalmente lo que un cristiano busca a la hora de predicar el Evangelio es persuadir al otro. Persuadir al otro. Eso es el fin de la predicación del Evangelio. Cuando yo me paro acá en este púlpito a predicar la palabra de Dios, el objetivo principal que tiene la predicación en una iglesia es la persuasión. El anhelo del corazón del predicador es persuadirle a usted a que se encuentre con la palabra y que el Espíritu Santo le confronte y eso haga un clic en su vida. Es la persuasión. Por eso es importante también saber qué palabras vamos a elegir a la hora de predicar y presentar el Evangelio. ¿Ya? Hay un episodio bastante interesante sobre eso. En Hechos capítulo 26, versos 27 al 29, Pablo ya fue tomado preso y va camino, empieza su peregrinar a Roma para ser presentado delante del César para finalmente su deceso muchos años después. Ahora bien, él es tomado preso y es presentado ante el rey Agripa, y él, estando frente a Agripa, que era el rey de los judíos, que era descendiente de Herodes, él llega y se presenta y le predica el Evangelio a el rey Agripa. Y Pablo termina y concluye esa predicación diciéndole en el versículo 27 de Hechos capítulo 26, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y dijo Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo cuando predicaba el Evangelio buscaba la persuasión, por tanto las palabras son importantes. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que saber lo que vamos a decir. Cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, debemos saber qué es lo que es el Evangelio. Ahora bien, fíjense que la predicación o la proclamación de las palabras correctas no son el único ingrediente necesario para esto. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo nos está diciendo acá. No es solo palabras, sino poder en el Espíritu Santo. Y eso, hermanos míos, es fundamental y es un ingrediente de la correcta predicación del Evangelio. El poder que no viene de ti, que no viene de mí, el poder que proviene de Dios y de su Espíritu Santo, que nos está capacitando a nosotros para poder proclamar el Evangelio. El Señor le dice a los discípulos antes de ascender, en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las palabras de nuestra predicación deben ir acompañadas con el poder del Espíritu Santo. Y eso es totalmente relevante, porque no hay predicación del Evangelio que no contenga el poder del Espíritu Santo. Si tú estás predicando el mensaje correcto, si tú te haces parte del mismo mensaje, el Espíritu Santo obra por medio de esa predicación. Obra por medio de esa predicación. Y el mismo apóstol Pablo reconocía la importancia del poder y del Espíritu Santo en su propia predicación. Por ejemplo, a los romanos, en Romanos capítulo 15, verso 18 al 19, dice esto el apóstol Pablo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras,
con potencia de señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, la predicación del Evangelio va acompañada del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo. ¿Ese poder viene de ti? No. ¿Ese poder viene del predicador? No. Ese poder proviene de Dios. Ese es el poder que proviene de Dios. Y lamentablemente hoy día se confunde muchas veces estos conceptos. Y normalmente cuando se habla del poder y del Espíritu Santo, ¿qué es lo que a la gente comúnmente se le viene a la mente? Milagros, señales, prodigios, ¿cierto? No, una palabra poderosa, tengo una palabra poderosa para ti. Ven a este culto de milagros y señales y ven y va a recibir el Evangelio. La verdad es que el poder de Dios en el Espíritu Santo trasciende a las señales. Y es más importante que las señales que pueden ser visibles a nuestros ojos. Va mucho más allá de eso. Si tú piensas que el poder de la predicación en el Espíritu Santo es que la gente se caiga para atrás, si tú piensas que la predicación, el poder del Espíritu Santo es que empiecen a ocurrir sanidades, eso puede ocurrir. Nadie puede negar eso. El punto es que ese no es el sello distintivo de una predicación con poder. Y eso es sumamente necesario que lo entendamos, porque el monopolio del poder del Espíritu Santo no está en el milagrero de la esquina. El poder del Espíritu Santo está en la fiel predicación de la palabra de Dios. Si tú predicas a Cristo fielmente, créeme que aunque no lo sientas, aunque no lo creas, el poder del Espíritu Santo está ahí obrando, porque tú estás siendo fiel a lo que la palabra de Dios está diciendo. Eso es sumamente relevante. Ciertamente Dios se manifestó, el Señor Jesucristo, en su ministerio con milagros, con señales, con sanidades. Pero cada una de esas señales y sanidades tenían propósitos específicos también. Y eso es importante que nosotros lo notemos. Ahora bien, es curioso porque para sacarnos un poco la idea de que el poder del Espíritu Santo, el poder de la predicación, tiene que ver básicamente con eso, nosotros podemos ir simplemente al mismo relato de el inicio de la predicación del apóstol Pablo en los mismos tesalonicenses a quienes le está escribiendo. Y uno se va a dar cuenta ahí que no hay nada de lo que uno atribuye al poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 17 aparece precisamente el momento en el cual Pablo, Timoteo y Silvano llegan a la ciudad de Tesalónica. Y ahí Lucas, quien escribe Hechos, no señala ningún milagro. Ninguno. Pero sí, cuando estuvo en Filipos, por ejemplo, se menciona que estuvo en la cárcel y que hubo un terremoto y que salió de libertad y todas esas cosas. Pero precisamente cuando llega y relata el hecho de la conversión de la gente en Tesalónica, fíjense que no hay ninguna señal milagrosa, no hay nada estrambótico. Entonces ahí mismo el apóstol Pablo está diciendo aquí, cuando le llegó la predicación del Evangelio a ustedes no fue solamente con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. Y si el poder del Espíritu Santo no implicaba necesariamente las señales y los milagros visibles, pero sí, hermano mío, hay algo que es un milagro tremendo, que ocurre cada vez que la predicación del Evangelio es dada fielmente. Y es algo que no es momentáneo como una sanidad, que yo insisto, puede pasar. Es mucho más maravilloso que eso. Lo que ocurre cuando hay predicación genuina del Evangelio tiene repercusiones eternas. No hay un milagro más grande que un muerto vuelva a la vida. Y las personas que están afuera, que no tienen a Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Y cuando tú proclamas el Evangelio del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo obra el milagro más maravilloso, que es el nuevo nacimiento. Por tanto, no nos confundamos y pensemos que lo otro simplemente es el poder de Dios. Sí, lo otro es poder de Dios. Si Dios sana a alguien, hay poder de Dios ahí, evidentemente, y nadie puede negarlo. El punto es que cuando hay una conversión, ahí está el poder de Dios ahí también. Y más todavía porque una sanidad es temporal.
Alguien se puede sanar y se va a morir de otra cosa después igual. En cambio, si tú has sido salvado, nada ni nadie te puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Nada te puede separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, cuando prediques el Evangelio, ese ingrediente tiene que estar presente, el poder de Dios. ¿Y cómo lo hago? Predica fielmente la palabra. Predica fielmente la palabra de Dios y el poder de Dios va a actuar ahí. Pero también ruégale a Dios que te acompañe para que cada vez que tú prediques, el Espíritu Santo te esté guiando. Y eso es sumamente relevante también. Porque la predicación del Evangelio que viene del poder del Espíritu Santo es una predicación con denuedo. Es una predicación con valentía. Donde los discípulos, luego de haber predicado, luego de haber sido capturados, luego de haber sido azotados, salen de la cárcel dando gracias a Dios por haber sido dignos de padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Eso es el poder del Espíritu Santo. Una predicación efectiva del mensaje del Evangelio. Poder en la conversión de las personas. Pero también algo sobrenatural, una valentía que viene a tu vida que tú no tienes normalmente. Eso es el poder del Espíritu Santo también obrando, hermano mío. Eso es también sumamente relevante. El apóstol Pablo dice a los romanos, en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque es poder de Dios para salvación. La predicación del Evangelio es el poder de Dios para la salvación de las personas. Por tanto, debemos rogarle al Señor que nos ayude, que nos guíe con su Espíritu Santo para que de esa manera nosotros podamos tener ese ingrediente en nuestra predicación. Predicar con poder. Ese poder que solamente Dios te puede dar. Ese poder que acompaña el Espíritu Santo y que convence de pecado, de justicia y de juicio a aquel que oye el mensaje de Cristo. Ahora bien, tú necesitas el poder de Dios para predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el poder el mensaje del Evangelio a los ojos del mundo es algo ilógico. Es algo ilógico. La gente está acostumbrada a los dioses que tú le das algo y que te dan algo. Al Dios de la tranza, al Dios del trueque. Al Dios que tú tenías que de alguna manera sacrificar un toro, ya, por ejemplo en la mitología griega, para apaciguar la ira de los dioses. Entonces tú tenías que hacer algo. El mensaje de Cristo es totalmente distinto. El mensaje del Evangelio es un mensaje en el cual tú no puedes hacer nada. Y Cristo lo hizo por ti. Es Dios mismo quien resuelve tu problema. Es Dios, el Dios soberano, el Dios que está por sobre toda creación. La segunda persona de ese Dios, el Hijo, se hace hombre, se encarna y viene a morir por el pecado del pecador. Eso no lo es en ninguna otra religión. Así que nadie puede decir que todas las religiones son iguales. El Evangelio es el único mensaje en el cual Dios se hace hombre y se humilla por salvar al pecador que merece la condena. Los otros dioses falsos por lo demás, lo único que querían, entre comillas, porque era lo que el hombre deseaba hacer simplemente, es requerir cosas para dar cosas. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia se entrega por completo a Él. Por eso, ese mensaje racionalmente no entra en la mente de las personas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios no se presentó al mundo por medio de la filosofía. Fíjese lo que viene ahora. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo, la predicación del Evangelio es una locura.
¿Por qué? Porque no tiene que hacer nada. Y la gente está acostumbrada a hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Hago obras para que en algún momento, si me presento ante Dios, Dios tome la balanza y vea mi obra buena y lo que me equivoqué, y ahí nivele y se cargue para el otro lado y Dios me lleve y pueda estar con Él en la eternidad. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que si tú te pusieras una balanza, tú estás por acá abajo y Dios está acá. No hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la gracia y la bendición de Dios. Él hizo todo. Por eso es un mensaje que es una locura a los hombres. Por eso es que necesitamos el poder de Dios para poder predicar el Evangelio. Y eso requiere que oremos, que tengamos una intimidad con el Señor, que le roguemos que nos ayude a predicar la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a eso. En un contexto judío, obviamente, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 12, versos 11 al 12. Fíjense en esto. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas, que eran el lugar donde se reunían los judíos en aquel entonces, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Esto es una verdad. Si tú estás dispuesto a predicar el Evangelio, obviamente, fíjate, ten la idea clara, pero el Espíritu Santo también te va a guiar a eso. Porque una predicación puede ser elocuente, puede ser una base argumentativa sólida, pero el mismo Pablo dice, no solo con palabras, sino con poder en el Espíritu Santo. Entonces, eso, hermano mío, es sumamente relevante. Entonces tenemos el primer ingrediente que tiene que ver con encarnar, hacer propio el mensaje del Evangelio. El segundo ingrediente que vimos recién tiene que ver precisamente con confiar en el poder de Dios para predicar el Evangelio. Es Dios quien da el poder, es Dios quien por medio de su Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el último ingrediente que vamos a estar viendo hoy día de la verdadera predicación es que el cristiano que predica el Evangelio debe vivir según el Evangelio. Y eso es lo que dice, voy a leerle la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, el mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 1:5. Fíjense lo que dice. Porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. O sea, cuando ellos predicaron el Evangelio, los tesalonicenses eran testigos de qué tipo de personas ellos mostraron ser. O sea, en palabras simples, ellos le están haciendo recuerdo que lo que ellos predicaban, ellos vivían. De que lo que ellos creían, ellos también lo experimentaban en su diario vivir. Y eso es también este tercer elemento sumamente relevante. Hermano, cuando tú predicas el Evangelio, tú tienes, y lo hemos hablado otras veces, tú tienes que saber que la predicación fiel y congruente es aquella que condice con tu vida. Porque si tú hablas de Cristo, predicas a Cristo y tú desobedeces deliberadamente, obviamente, la persona que oye lo que tú estás diciendo queda totalmente confundida. Y lamentablemente el día de hoy muchas personas tienen una concepción del Evangelio porque conocen a alguien que se las da de santo, que va a la iglesia y que vive totalmente contrario a lo que dice predicar. Hermanos, ese ingrediente es sumamente necesario. Debemos ser lo que predicamos. Debemos ser congruentes con eso. Debemos pedirle a Dios que nos transforme día a día para que cuando prediquemos el Evangelio nosotros podamos proyectar eso. Que cuando prediquemos el Evangelio de la gracia de Dios, nosotros lo hagamos con gracia. Que cuando hablemos de la misericordia de Dios, nosotros tengamos misericordia. Eso es sumamente relevante, hermanos míos. Y una de las características de la predicación del Señor Jesucristo era que Él predicaba de una manera totalmente distinta a lo que las personas estaban acostumbradas a ver. Marcos capítulo 1, verso 22 dice lo siguiente: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Los escribas enseñaban la palabra de Dios. Incluso el mismo Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos predicaban la ley de Dios. Obviamente la agregaban por aquí y por allá, pero básicamente predicaban la ley de Dios. El punto es que ellos vivían, hablaban de misericordia e iban a la casa de las viudas a comerles la comida. Eso es lo que hacían y el mismo Señor Jesucristo lo dice. De hecho, hay testimonios antiguos en los cuales se muestra lo que hacían muchos saduceos, que son también de este tipo de escribas, fariseos, eran los religiosos de la época. Y se cuenta que los saduceos usaban sacos y en los sacos tenían en los bolsillos con hoyos. Entonces ellos echaban monedas, cuando había algún pobre, un mendigo, ellos echaban monedas en sus bolsillos y se caían evidentemente. Entonces la persona que estaba mendigando llegaba, tomaba la moneda y se acercaba al saduceo para entregársela. Y dice ese relato que los saduceos normalmente lo que hacían es, lo miraban a los ojos, no miraban lo que tenían en la mano, dando a entender de que no importaba lo que se le había caído. Pero ellos sabían lo que se le había caído, si lo habían puesto. Lo miraban y le decían, quédate, eso es para ti. Demostrando de alguna manera compasión, misericordia, la cual era falsa. Hermanos, somos llamados nosotros a encarnar el mensaje de Cristo. Y de manera natural no lo podemos hacer, necesitamos al Señor. Un cristiano, y yo siempre lo he dicho, un cristiano no es aquel que es puro, limpio, santo y que mira a todos los demás para abajo. No, un cristiano es alguien que tiene los mismos errores que los demás, pero reconoce que necesita de Cristo y que solamente en Cristo puede ser transformado. Eso, hermanos míos, es lo fundamental de entender esto. Pero igual, junto a ese reconocimiento de nuestra condición y de la necesidad que tenemos del Señor, tenemos que enfocarnos en buscar a nuestro Dios para que Él nos ayude a cambiar y que aquello que predicamos podamos vivirlo. Porque no hay nada más maravilloso que ser un instrumento que está en la misma armonía del mensaje que está presentando. Por eso, si tú hablas de gracia a las personas predicando el Evangelio, tú ten gracia. Si hablas de misericordia, sé misericordioso. El mensaje del Evangelio debe impactarte a ti primero para que pueda impactar al resto. Si no es así, lamentablemente, no es una predicación verdadera y genuina. En ese tiempo, el tiempo de Pablo, había muchos maestros itinerantes también que se aprovechaban de la gente, filósofos ambulantes que se paraban en las plazas y daban grandes charlas con el propósito de atraer a la gente y pedirle dinero. Pero Pablo, a la hora de presentarse aquí y mostrar la probidad la cual ellos tenían, él les hace ver ese corazón que había en ellos, de ser alguien que en vez de requerir, da. Estos hermanos fueron y se entregaron ahí al servicio a los tesalonicenses. Mismo Pablo en la epístola a los tesalonicenses dice que él nunca les pidió nada a ellos y que ellos trabajaron con sus propias manos para poder sostenerse en ese tiempo. Sabemos por Filipenses que los filipenses también le enviaron ayuda a Pablo en ese momento. Pero lo que Pablo y los discípulos menos querían ser era gravosos para ellos. En vez de estar pensando en sacar algún provecho, ellos querían dar y compartir y entregarse. Eso es una señal de que tú estás viviendo el Evangelio también. Tú eres lo que predicas, o estás siendo, o estás en ese proceso, o en la frase famosa de mi hermano Gilberto, en construcción. Eso es lo que estamos nosotros. Estamos en construcción. Pero tenemos que ir apuntando a eso con la gracia del Señor, humillándonos delante de Él. Porque nunca olvidemos, hermanos, que el llamado a ser un predicador del Evangelio no es solo para el pastor, no es solo para los ancianos, es para todos aquellos que han sido salvados. Si tú has sido salvado por el Señor, tú estás llamado a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, que tiene que ser tu Evangelio también. Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 19, y este pasaje es maravilloso. Dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y presta atención. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Pero para que tú también lleves ese mensaje de la reconciliación a aquellos que te rodean. No es para mí solamente, es para todos aquellos que han confiado en Cristo. Y si tú esta mañana estás aquí y no has oído el mensaje de Cristo o no has creído en Cristo, yo te ruego por la misericordia de Dios que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. Solo Él es el único medio. No hay otro camino al Padre sino Jesucristo y solo Jesucristo. No hay otros intermediarios aquí. Es solo Jesús. Para que puedas recibir ese mensaje de gracia, de salvación eterna, en la cual tú ya no vas a tener que cargar con tu pecado. Porque si reconoces tu condición, si te humillas delante del Señor Jesucristo y crees que Él murió para perdón de tus pecados, y crees, te arrepientes de tu pecado y crees fielmente eso, Dios te salva. Y Dios también te llama luego de eso a compartir aquel mensaje que te salvó a las personas que te rodean. Hermanos, prediquemos fielmente el mensaje de Cristo. Hermanos, que nuestra predicación tenga aquellos elementos, aquellos ingredientes que contiene la verdadera predicación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que toda instancia sea para predicar. Pablo le dice a Timoteo, a tiempo, afuera de tiempo, predica. Que el Señor te guíe, que su Espíritu Santo te dé las palabras precisas y que confíes en su poder que transforma y que regenera a aquel que está sin Cristo. Oremos, hermanos.